Homero Castañer de Creo por esta entrevista. El ingeniero Castañer forma parte del partido Creo en la Asamblea Nacional, en actuales funciones como asambleísta. Ayer se produjo una estrecha votación que abrió la posibilidad de comparecencia para el caso Andrés Arauz y el Banco Central. ¿Qué fue lo que sucedió, ingeniero? Empecemos por ahí. ¿Y por qué la necesidad de llamarlos a la Asamblea, tanto al Banco Central como aparte del Ministerio de Trabajo, a las autoridades a comparecer? ¿Cuál es el fin y el objetivo? Buenos días. Muy buenos días, un saludo a usted y a todos quienes nos siguen esta mañana. Un gusto compartir este diálogo. Efectivamente, hace unos días atrás se destapó un escándalo, y digo escándalo porque indignó a muchos ecuatorianos el hecho de que un exfuncionario del Banco Central, como el economista Andrés Arauz, que pretende ser presidente de la República, laboró solo el 12% del tiempo que estuvo en esa institución y fue liquidado como si estuviera los 12 años, es decir, calculada la liquidación como si hubiera trabajado a tiempo completo, y él más bien de una manera privilegiada estuvo en comisiones de servicio en distintas instituciones del Estado. Estuvo a servicio de la Presidencia de la República, de SEMPLADES, del Ministerio Coordinador de Talento Humano, del CERCOP, y hemos logrado determinar en este tema, más allá, ya digo, de la coyuntura política, que estemos a pocos días de las elecciones, hemos logrado determinar que existen irregularidades. Existen irregularidades en las autorizaciones de esas comisiones de servicio, porque la ley orgánica de servicio público, por ejemplo, en el caso de uno solicitar una licencia para ir a estudiar, exige que uno le labore 2 años en una institución. Él estuvo a servicio de otras instituciones antes de obtener esa licencia. Después, la licencia por estudios tiene un límite que él lo sobrepasó en 10 meses, es decir, el tiempo que estuvo afuera. Las licencias no son acumulables y aquí se le dio varias licencias, se le dio seis comisiones de servicio, y finalmente le obliga, vea lo que pasa con los médicos, por ejemplo, los posgradistas van, hacen su posgrado y regresan a devengar en la institución. Aquí él no cumplió ninguno de esa normativa, de lo que dice la ley, y nosotros lo que hemos pedido es lo justo, que vengan las autoridades, la gerenta del Banco Central, Verónica Artola Jarrín, que venga el ministro de Trabajo, Andrés Dich Pérez, y que nos den los expedientes, porque no tenemos acceso a esos expedientes. Expedientes que nos dan mucho que pensar. Por ejemplo, él ingresa en el 2006 al Banco Central a un puesto técnico, es decir, no a un puesto que se necesitaba un título para acceder a ese puesto, sin tener registrado un título de tercer nivel. Entonces, queremos saber cómo fue el concurso, cómo accedió él a ese puesto, quién autorizó las comisiones de servicio y cómo se le calculó la liquidación, que a todas luces, repito, nos parece, por decirlo menos, injusta, que él, habiendo laborado solo 2 años, se le calcule por 12 años de servicio en esta institución. Vamos un poco para atrás. ¿Por qué cree usted que con las justas se logró aprobar esta moción, justo con los 70 votos necesarios ayer en la Asamblea? Y hay gente, pues obviamente, de Alianza País que no votó a favor de este llamado de las autoridades. Yo le voy a dar un criterio. Primero, porque pienso que existen asambleístas que no tienen rabo de paja. Existimos asambleístas que no tenemos rabo de paja y no tenemos ningún problema, ningún conflicto en dar un voto para que se fiscalice un tema tan importante como el de utilizar bien o mal recursos públicos, porque aquí esta liquidación se da con recursos públicos.
cuando hay jubilados que no han cobrado desde el año 2014, 2015, a él se le pagó inmediatamente al día siguiente que se le compró la renuncia. Y eso también le voy a mencionar, ese tema en donde él comete, le miente al pueblo ecuatoriano la razón de su renuncia, ¿no? De su despido. Pero le decía, ayer sucedió algo medio raro, porque venían votando juntos Alianza País con los correístas. Ya, por ejemplo, en las reformas constitucionales cuando se votó para impedir la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, votaron juntos. Pero tengo yo la idea, esto es cosecha mía de Homero Castañer, que hace unos días Jimena Peña le ofreció el apoyo de Alianza País con su grupo a Andrés Arauz. Y públicamente Rafael Correa dijo, dejen nomás, no gracias. Dejen nomás, no gracias. Ayer ellos votaron, ese grupo votó a favor de que se investigue este tema. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea, que fue primer candidato asambleísta nacional con Jimena Peña, votó a favor de este tema para que vengan las autoridades y con las justas, porque para aprobar un cambio del orden del día, para que entre en debate, se necesitan 70 votos y eso fue lo justo que tuvimos, y esperemos que para el día martes tengamos ya el llamado a estas autoridades de control, digamos, del Ministerio de Trabajo y del Banco Central. Asambleísta Castañer, permítame ser abogado del diablo, usted ya más o menos se adelantó. El economista Arauz ha salido a decir pues que obviamente él renunció o que planteó una orden o entabló una petición para que se le explique por qué se le votó, por qué se le despidió injustamente, mas él no quería dejar el puesto de trabajo y cuestiones así. Ahí también hay algo que ustedes, o que usted en este caso ve como que algo bonito, como dice usted, que está pasando. Así es, miren, él le ha mentido al pueblo ecuatoriano. Primero puso en sus redes sociales que a él le despidió el gobierno de Lenín Moreno, y después cambió y puso, me despidieron por presiones de banqueros. ¿Sí sabe por qué salió él? Él salió gracias al decreto 813 de Rafael Correa Delgado. Rafael Correa, en el año 2011, firmó un decreto para compras de renuncias obligatorias, así se llamaba. Es decir, para votarle mediante una renuncia, pero obligatoria a la gente. Sacaron a más de 30,000 empleados a nivel nacional en el gobierno de Rafael Correa, y vean, no hay mejor cuña que la del mismo palo. Gracias a ese decreto, le sacan a él. Y también le cuento entre paréntesis, ese decreto, el año pasado, fue declarado en junio o julio, si no estoy mal, por la Corte Constitucional, inconstitucional. Porque claro, ¿cómo le pueden decir a uno renuncia, pero obligatoriamente? O sea, no es constitucional, y le quitaron la palabra obligatoria, ¿no? Es decir, se tiene que poner de acuerdo el empleado con el empleador para comprarle la renuncia. Y en ese sentido, repito, no es por presión de absolutamente nadie. Le votaron para mí porque no le necesitaban. Es decir, un funcionario que 12 años en una institución solo labora 2, no es necesario. Entonces, y después, porque ese decreto de Rafael Correa permitía esas arbitrariedades de sacarle a los funcionarios de carrera de las instituciones del Estado. Usted toca esta parte importante, funcionarios de carrera, pero para ser un funcionario se necesita experiencias. Para la contratación, para pintar una simple pared, le piden haber pintado 2 paredes antes. En este caso, al inicio de la contratación como funcionario de el señor Arauz, ¿considera usted que en esa juventud él pudo haber ya tenido experiencias como para poder ser ya miembro del Banco Central y ocupar una cartera por mínima experiencia o por mínimas acciones que tenga que realizar en ese puesto?
¿Ese privilegio lo tiene solo él o todos los ecuatorianos podemos hacer lo mismo? Miren, yo he sido un motivador a que la juventud tiene que tener protagonismo. Le cuento, por ejemplo, Mero Castañer fue el proponente del proyecto Juvenil en Cancha para que obligatoriamente a los jóvenes sean parte de las listas que participen en elecciones. Es decir, que se fogueen, que ganen experiencia y que tengan la posibilidad de participar activamente en la vida cotidiana y no se diga en política. Y en ese sentido yo no quisiera tocar el tema de juventud, ¿sí? Pero sí el tema del título, porque para ese puesto se necesitaba título de tercer nivel y se necesitaba llamar a un concurso público, ganar un concurso de méritos, de oposición y acceder. Él accedió no con la actual ley orgánica de servicio público, sino con la antigua LOSCA que se llamaba, a ese puesto. Y por eso queremos el expediente, para ver cómo accedió. Y le cuento algo, durante esos 12 años de estadía, vea lo que es la vida, con esos privilegios de que no trabajaba ahí, que estuvo en otras instituciones, en donde hasta quintuplicó el sueldo que ganaba en el Banco Central, cuando regresaba, curiosamente, le ascendían. Es decir, iba a puestos más altos. Es decir, no trabajaba allí. Iba a otros puestos de comisión de servicios y cuando regresaba, no regresaba a ese mismo puesto, sino a puestos más importantes. Entonces, allí, como se dice, hay gato encerrado. Queremos ese expediente del historial de vinculación, de las comisiones de servicio y de la desvinculación dorada que se le dio para tener claro si es que hubo irregularidades que se sancionen. Y yo desde ya le digo, más allá de eso, en estos pocos días que nos quedan en la legislatura, voy a presentar una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público para que no existan estas arbitrariedades. Ya quisiera ver, pues, si todos los ecuatorianos tenemos esa suerte de 10 años no pasar en un trabajo y regresar y que nos esté esperando el puestito allí, pues, y que nos espere una liquidación jugosa de casi $30,000 sin trabajar en una institución. No puede darse eso. Y eso también pasó con la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. 9 años estuvo afuera del SRI y regresó como si nada a su puesto de trabajo. Entonces, privilegios para todos o para nadie. Y en este sentido, yo pienso que los ecuatorianos somos iguales. Dos temas importantes ahí, asambleísta, antes de cerrar la entrevista. Las funciones que ustedes desempeñan obviamente están hasta mayo. ¿Cree usted que tengamos resultados de estos planteamientos del día de ayer hasta que ustedes cesen de funciones o esto se transmitirá o se trasladará a la nueva bancada de Creo, en este caso como lo es usted, para que continúe con esto? Y por otro lado, ¿cree que estas irregularidades de existir pueden llegar a afectar al candidato presidencial hasta el 11 de abril? Mire, la pelea es peleando. Aquí nosotros vamos a exigir que lo aprobado por el Pleno sea puesto inmediatamente en el orden del día. No le puedo decir tiempos. Esperemos que podamos cumplir. Nosotros, esta iniciativa es de nosotros como legisladores en este periodo. Sería prudente que esta iniciativa se termine en este periodo y que no se postergue. Pero más allá de decirle afectará o no a la candidatura, yo pienso que hay cosas que más allá de ser legales, no son legítimas, no son éticas y no son morales. Y el pueblo ecuatoriano tiene que conocer con claridad y con verdad esto, porque ya digo, no se trata de cualquier funcionario, sino es de quien pretende ser presidente de la República y que a todas luces ha tenido privilegios en el gobierno de Rafael Correa, en el gobierno de Lenín Moreno, y esto tiene que ser aclarado porque, repito, es dinero y recurso de todos los ecuatorianos. Asambleísta Castañer, hay otra ley, brevemente, si es que nos puede ayudar con el tema de la defensa de la dolarización, que ya entró a la Asamblea para un futuro debate. ¿Usted cree que en este periodo que les queda se logre debatir, se logre aprobar? ¿Está usted de acuerdo con la misma? ¿Qué opinión le merece? Bueno, es una ley económica urgente
una ley que tiene que salir sí o sí en 30 días. Entonces toca este periodo legislativo, eso no se puede postergar. Está ya en la Comisión de Régimen Económico. En mi criterio, es una ley que tiene que ser aprobada, no por el tema coyuntural político. Quien quiera que sea el presidente, sea Guillermo Lasso, sea Andrés Arauz, sea Juanito Pérez, sea quien quiera, nadie puede tocar las reservas del Banco Central. El Banco Central es un banco de reservas, una caja fuerte en donde se guarda la reserva del circulante que nosotros no imprimimos, que es el dólar, y que tenemos que mantenerla entre algodones. Y eso tiene que ser cuidado con un directorio autónomo en donde no le meta la mano ningún político. Recordemos también, este economista Arauz dijo que iba a coger esas reservas para darle $1,000 a 1,000,000 de familias. Puede ser que esas familias necesiten, pero no puede tocarse eso porque eso puede poner en riesgo la dolarización y el día de la mañana, en una corrida bancaria, el día de mañana, cuando tengamos un problema financiero, el dólar se vaya al suelo y el 90% de ecuatorianos estamos de acuerdo que el dólar hay que fortalecerlo, que eso ha permitido que mejore nuestra capacidad adquisitiva y que nadie ni ninguna corriente política puede tocarle. Es decir, nosotros, aparte de que vamos a presentar algunas mejoras a esa ley, porque algunas cosas, por ejemplo, la conformación de la Junta Financiera no está muy clara, tiene que dejarse todo, si es posible, en la ley, que no quede discrecionalidad al reglamento. Pienso yo que votaremos a favor de proteger y fortalecer la dolarización en el país. Hay una pregunta que nos llega sobre el tema de la simplificación tributaria del 2%. ¿Esta ley se derogará una vez que varios de los emprendedores han dicho, porque tengo que pagar el 2%, si inclusive ni he vendido, ni he podido realizar un comercio al 100% por el tema de la pandemia? ¿Cómo está esta situación, asambleísta? Así es un abuso lo que sucede, eso no es lo que se aprobó en la Asamblea Nacional, es una locura pensar que se grave a las ventas, no a la ganancia, y Guillermo Lasso ha sido claro, de ser presidente, él inmediatamente mandará una ley para derogar ese impuesto del 2% a las ventas, ¿no? Porque eso está afectando a muchos ecuatorianos. Tengo entendido que el presidente de la República postergó, pero no lo suspendió, lo postergó para que se pueda dejar para meses después, y eso sigue siendo un impuesto criminal que en esta pandemia apeora la situación de los microempresarios en el país. Es decir, esta derogación tiene que venir desde la presidencia, desde el Ejecutivo. Así es. Los asambleístas no podemos modificar, crear, derogar impuestos. Aquí le cuento, en este periodo quedará para la historia. Mi propuesta de derogar el impuesto verde fue la única vez que se dio en la historia de la asamblea que un asambleísta se come un impuesto nacional, pero porque entró por el Ministerio de la Ley, es decir, no hubo debate cuando Rafael Correa mandó en el 2011 esa ley donde nos puso el impuesto verde. Cuando no hay debate se podría derogar, pero en este caso en la ley de simplicidad tributaria sí hubo debate y eso tiene que venir de iniciativa del Ejecutivo. Asambleísta Castañer, le agradecemos por este tiempo. Estaremos pendientes de lo que suceda en el transcurso de estos días con esta comparecencia de las autoridades que ustedes han solicitado. Muy buenos días. 7:23. Estuvimos conversando con el asambleísta Homero Castañer. Él estuvo planteando el día de ayer y con 70 votos con las justas se incluyó en el debate el pedido de recibir en comparecencia a las autoridades del Banco Central y del Ministerio de Trabajo para que aclaren los privilegios, como denomina él, del economista Arauz en su vinculación, en las comisiones y en la liquidación que recibió desde el Banco Central, en donde entró a trabajar como funcionario público.